Isa. Hola. Diputado Dorin, no se esconda, que ya vamos a empezar. Adelante, diputada, estamos ahí. Gracias, Innovación. Diputado, lo está saludando la diputada Isabela. Qué descortés. Hola, buen día. Estoy tratando de disimular que no estoy en la ciudad. Saludos a todas y a todos. Damos inicio. El diputado Temis se salió, estaba aquí. Buenas tardes, diputadas, diputados, integrantes de la comisión y diputadas invitadas, así como las personas que nos siguen a través de los medios del Congreso de la Ciudad de México. La siguiente mesa de trabajo, de conformidad con el acuerdo aprobado en esta comisión en fecha 19 de octubre del año en curso, corresponde a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por lo que le damos la más cordial bienvenida a Nayeli Ramírez Hernández. Bienvenida, Nayeli. Esta presidencia solicita atentamente a la diputada secretaria que nos dé lectura al formato para la realización de esta mesa de trabajo, por favor. Sí, claro que sí. Buenas tardes a todas y a todos. Por instrucciones de la presidencia se procede a dar lectura al formato para las mesas de trabajo con las personas titulares de las alcaldías, el Poder Judicial y los organismos autónomos, todos de la Ciudad de México. 1. Bienvenida por parte de la diputada presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 2. Lectura por parte de la diputada secretaria de la temática de la comparecencia. 3. Intervención por parte de la persona compareciente para dar respuesta en bloque a las preguntas formuladas con antelación por cada grupo, asociación parlamentaria y por las diputadas y diputados sin partido, hasta por 15 minutos. La diputada presidenta de la comisión solicitará a la diputada secretaria tome lista de las diputadas y diputados que deseen intervenir. Por cada grupo, asociación parlamentaria por las diputadas y diputados sin partido, corresponderá exclusivamente una intervención en este apartado y se le concederá el uso de la voz hasta por 5 minutos, tiempo que será estrictamente medido con cronómetro en pantalla con el fin de que todas las diputadas y diputados puedan participar. El orden de intervención será el siguiente: diputado, diputado sin partido. Segundo, Partido Verde Ecologista de México. Tercero, Asociación Parlamentaria Encuentro Social. Cuarto, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Quinto, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Sexto, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Séptimo, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Y por último, Grupo Parlamentario del Partido Morena. Podrán intervenir las diputadas y diputados que no sean integrantes de la comisión, pero como parte de las intervenciones a que tenga derecho su respectivo grupo o asociación parlamentaria, o bien en el turno de las diputadas y diputados sin partido, en caso de ser esa su naturaleza jurídica. 5. La persona servidora pública responderá en bloque a los cuestionamientos realizados por las diputadas y diputados de la asociación, grupo parlamentario o sin partido, para lo cual contará con un tiempo máximo de 10 minutos. 6. La diputada presidenta de la comisión solicitará a la diputada secretaria levante una lista de las diputadas y diputados que deseen hacer uso de su derecho de réplica y le concederá el uso de la voz hasta por 3 minutos. 7. Una vez agotada la lista de intervenciones, la diputada presidenta de la comisión solicitará a la persona servidora pública responda a las réplicas y de un mensaje final hasta por 3 minutos. 8. La diputada presidenta de la comisión agradecerá la asistencia de la persona servidora pública y dará por terminada la mesa de trabajo. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputada. Con fundamento en lo establecido en el artículo 283, párrafo cuarto del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le exhorta a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la ciudadana Nayeli Ramírez Hernández, a que se conduzca con verdad y a guardar a cualquiera de las y los diputados integrantes de esta comisión, así como a las diputadas y diputados invitados, las atenciones y consideraciones necesarias en esta mesa de trabajo. En ese sentido, se le concede el uso de la palabra a la presidenta Nayeli Ramírez Hernández para dar respuesta al bloque de las preguntas enviadas con antelación por parte de cada grupo, asociación parlamentaria, así como de las diputadas y diputados sin partido. Adelante, presidenta. Muy buenas tardes a todas las diputadas y los diputados que nos acompañan a esta mesa de trabajo. Muy buenas tardes, diputada María Guadalupe Morales, por
pues permitir estar aquí para presentar el anteproyecto de presupuesto para el año siguiente. Mi participación va a estar dividida en dos. Voy a permitirme transmitir primero un pequeño video y después haré una rápida presentación para los tiempos que ustedes nos marcaron. Importante destacar que tanto en el video como en las diapositivas que pasaré estarán unos logotipos de los grupos parlamentarios. En esas diapositivas están las respuestas a algunas de las preguntas que con antelación nos enviaron a la comisión. Adelante. El paso de la COVID-19 por la Ciudad de México está dejando secuelas en miles de personas. La pandemia evidenció las desigualdades sociales. Por ello, uno de los desafíos que enfrentamos es impedir que la emergencia sanitaria se convierta en una crisis de derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México asumió el reto de cumplir con la responsabilidad de garantizar en todo momento la defensa y protección de los derechos humanos en esta ciudad. Acceso correcto. Para ello, se establecieron medidas para proteger la salud de las y los trabajadores, como condición indispensable para el funcionamiento institucional, ya que solo cuidándonos podemos garantizar el cuidado de las y los demás. Desde marzo se implementó el protocolo de actuación en infecciones respiratorias por coronavirus para protección del personal y personas peticionarias. Se reforzó la limpieza e implementó la desinfección constante en las áreas de atención y orientación. Se instaló un control sanitario para detección oportuna de síntomas y paulatinamente se organizó trabajo en casa para aquellas y aquellos que pertenecen a los grupos de riesgo. Se realiza un monitoreo epidemiológico constante para prevenir contagios entre las personas servidoras públicas. Se creó el Comité de Valoración de Casos de COVID-19. Gradualmente modificamos nuestras formas de trabajar, así como las instalaciones en espacios de oficina, atención y quejas y delegaciones en alcaldías. Se colocaron 136 separadores, tapetes desinfectantes y señalización. Se desarrolló el curso Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo en el contexto del COVID-19 que han acreditado 529 personas trabajadoras. Para la atención de la ciudadanía, se privilegió la atención telefónica y por medios electrónicos, y además se garantizó el servicio presencial, primero con un programa permanente de guardias y actualmente con un sistema de horarios alternados. Gracias a ello, pese a la emergencia, la institución no ha dejado de brindar atención ni un solo día. La Comisión ha brindado apoyo a las personas de grupos de atención prioritaria. Ha seguido trabajando en mesas interinstitucionales y sostenido reuniones virtuales con organizaciones sociales. Se han realizado 41 visitas de verificación a los centros penitenciarios y a los centros especializados para adolescentes, y se han tenido 200 entrevistas a distancia de seguimiento a casos. Se han realizado 177 diligencias con personas privadas de la libertad. Del 20 de marzo al 10 de noviembre de 2020, ha estado presente con acompañamiento, observaciones y mediación en 79 acciones de protesta social en coordinación con el gobierno de la ciudad y las alcaldías. Destacan las manifestaciones de las mujeres por la igualdad de género y su derecho a una vida libre de violencia. Agenda en la que además se habilitaron acciones emergentes como la línea amiga de atención inmediata a las 24 horas del día para mujeres en riesgo o violentadas, y además convocatorias a reuniones de trabajo interinstitucionales para atención directa. Se organizó la consulta de alcance nacional Infancias Encerradas, para conocer y visibilizar la forma en que los niños, las niñas y adolescentes están viviendo la emergencia sanitaria. Con ello se generó un reporte nacional, uno de la Ciudad de México, uno por cada una de las alcaldías de la Ciudad de México y 8 de los estados de la República, además de 4 reportes especiales sobre personas jóvenes, infancia con discapacidad, niñas y mujeres adolescentes y niñez no binaria. Derivado de esto, se generaron talleres dirigidos a docentes responsables de crianza, niñas, niños y adolescentes sobre duelo, empatía y manejo emocional. Durante el confinamiento, 83,327 personas han ingresado y tomado la oferta educativa que ofrecemos.
La comisión ha posicionado por medio de 102 boletines diversos temas de derechos humanos y, adecuándose a las nuevas formas, ha desarrollado 81 eventos en sus redes digitales. En julio se reabrieron las oficinas en alcaldías. Durante la pandemia, la comisión ha brindado servicio a más de 12,000 personas. En 62 de sus casos se dio apoyo de lengua de señas mexicana y se han iniciado 4,269 expedientes de queja. En los casi 9 meses que ha durado la contingencia por COVID-19, en todas sus fases, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha mantenido su compromiso. La que sigue, por favor. De enero a la fecha, es decir, al 30 de octubre, estos son cortes a esta fecha, hemos proporcionado 25,623 servicios y recepcionado igualmente quejas en la comisión. Esta gráfica nos muestra, de entrada, la parte que está arriba es cómo se ha venido incrementando, cómo hubo una meseta en los meses de marzo, abril, mayo y junio, y cómo se ha venido incrementando a partir de julio el número de servicios que estamos brindando. La gráfica de abajo, las barras de abajo, corresponden básicamente a con qué personal y qué tipo de trabajo hemos hecho. Como verán ustedes, entre abril y junio, desde el 20 de marzo, estuvimos con un esquema de guardias que implicó que alrededor del primero el 9%, luego el 13%, así yendo incrementado hasta el 1 de julio, donde comenzamos con el trabajo de un esquema de trabajo escalonado, protegiendo de todos modos a las personas de riesgo y vulnerables, pero básicamente estamos trabajando con poco más del 90% de las personas de la comisión de manera presencial. Y los incrementos, como ven, han sido bastante sustanciales. Lo que ven arriba también tiene que ver de cómo en un inicio teníamos un mayor porcentaje de atención presencial y cómo fue creciendo la atención, digamos, la atención a distancia durante la primera etapa de la pandemia, y cómo ahorita ya estamos en una atención más presencial. La que sigue. En términos de las quejas, tenemos 5,390 quejas, de las cuales 2,666 están concluidas. Ahí está la distribución por visitaduría, y del lado derecho tienen ustedes las quejas de estas que corresponden a COVID. El 13% de las quejas de la comisión corresponden directamente a COVID y el resto no. Las quejas COVID están básicamente concentradas, su mayoría, el 40%, en la quinta visitaduría, siguiendo la segunda visitaduría con el 32% y la tercera con el 22,45%. Es importante destacar que no nada más, las quejas COVID han sido trabajadas sobre todo en una lógica de justicia restaurativa. Por lo tanto, hemos estado concluyendo muy rápidamente estas quejas a partir de dar trámite y atender a las personas peticionarias lo más pronto posible. De ahí que de las 747 quejas COVID que tenemos actualmente, 342 ya están concluidas. La que sigue. En términos de lo que son las quejas y servicios de orientación y prevención, tenemos el comparativo de lo que pasó en el 2019 y en el 2020 mes con mes. Lo que ustedes ven ahí es exactamente cómo bajan los servicios en abril, mayo y junio, pero luego cómo empiezan a ascender hasta alcanzar los niveles más o menos muy cercanos al 2020 ya para el mes de octubre. La que sigue. Tenemos toda el área de proximidad. Aquí es muy importante ver que es todo lo que tiene que ver con la atención a la protesta social, no nada más en términos de marchas y manifestaciones, sino también el acercamiento en tomas y conflictos y conflictividades sociales. Como ustedes ven en la línea que
marca el 2020, en abril y mayo, que estábamos en la etapa plena de confinamiento, pues teníamos 0 participación en eso, pero esto se ha ido incrementando a niveles que no habíamos llegado nunca en la historia de la comisión. Estamos viendo ahí el corte al 30 de octubre. Como ven, la escala de participación en acciones de proximidad de la comisión ha ido en una escalada muy fuerte. Tan es así que todo lo que implicaba el año pasado fue de 55 y lo que llevamos ahorita en este año simplemente en esta parte de atención a movilización, por ejemplo, va de 55 el año pasado, ahorita el corte al 82 al momento, 30 de octubre. Si sumáramos todo lo que se ha trabajado aquí en noviembre, esto ya estaría rebasando más casi el triple de lo que hicimos en el 2019, la que sigue. En cuanto a las recomendaciones, llevamos 7 recomendaciones emitidas que comprenden 180 víctimas directas e indirectas. Están pendientes por presentar todavía en lo que resta de este año, es decir, estas 2 semanas de noviembre y lo que nos resta de diciembre, 3 recomendaciones más, una individual, digamos de un caso en específico de la 5ª visitaduría y otras 2 que son recomendaciones generales. En cuanto al seguimiento de recomendaciones, también destaca que hemos estado continuando el trabajo dando servicio, atención a víctimas en seguimiento a recomendaciones, 1,173 en lo que va de este año en comparación a 1,598 del año pasado. De las recomendaciones concluidas destaca que el año pasado se concluyeron 12 y este año llevamos 16 concluidas ya, y también se refleja muy importantemente en puntos recomendatorios concluidos de 52 el año pasado a 121 este año, la que sigue. Aquí viene un calendario, más o menos una línea de tiempo en la apertura de nuestras delegaciones en las alcaldías. La última que inauguramos antes de empezar la temporada de confinamiento fue Venustiano Carranza el 19 de marzo, y regresamos para inaugurar la última que hemos inaugurado hasta ahora, que es la de Tlalpan, el 22 de septiembre. Nos faltan todavía y están pendientes nuestra apertura de alcaldías en Benito Juárez y en Álvaro Obregón, la que sigue. Destaca también mucho contemplado por lo que los retos y cómo enfrentamos los retos de la comisión alrededor de la pandemia, el incremento significativo que tenemos de la atención de los servicios educativos a través de nuestras plataformas. Hemos casi ahorita, como ven, estamos llegando y consideramos que para final de año estaremos triplicando el número de atenciones que teníamos y que teníamos en el 2019. Esta línea va a ser una línea que vamos a seguir fortaleciendo y de la cual tenemos muchísima demanda, no nada más de población en general, sino de muchos tipos de servidores públicos en los que se encuentran policías, en los que se encuentran maestros y maestras, que cada vez más están acercándose y de los cuales estamos desarrollando programas específicos de atención con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género y derechos humanos y no discriminación. La que sigue. Avance presupuestal al 30 de octubre es el que se les envió. Aquí hay algunas preguntas. Lo primero es, como ven, hay un modificado. Este modificado se incrementa a lo que se aprobó el año pasado, que eran 435.4 millones de pesos. Tenemos un incremento de 8 millones de pesos, de los cuales 3 corresponden a un convenio que firmamos con la Comisión de Búsqueda de la Ciudad, en donde estamos dando capacitación y formación exactamente alrededor de todos los, no nada más del personal de la comisión, sino transversal sobre esta línea de trabajo importante que está. Este recurso lo tenían básicamente derivado de acuerdos con la Federación a través de la Comisión Nacional de Búsqueda. Y la otra parte es producto de los resultados de los rendimientos financieros de la Comisión, y a eso se debe nuestro modificado para este año. Preguntaban sobre
un problema sobre el ejercicio en el capítulo 3000. Aquí aclarar que, bueno, nosotros tenemos un corte en donde no vamos a tener ningún tipo de subejercicio, pero ahí en el corte del 30 de octubre es exactamente en el capítulo 3000 faltaba por ejercer recurso, y esto se debe primero porque todavía ahorita no hemos pagado el servicio de vigilancia de todo el año, y ahí buena parte de ese recurso se va a ir ahí. La otra es que exactamente derivado de todo lo que hemos estado haciendo a distancia, compramos 2 servidores más algunas computadoras que teníamos más de 10 años, de servicio para poder sostener la oferta educativa que estamos teniendo, y este proceso ya se licitó, pero todavía no está erogado, y básicamente en esos, lo que queda igual del convenio con la comisión de búsqueda, y de ahí viene exactamente el pago de impuestos y todo lo que nos resta para el cierre de fin de año. Pero esto que se ve reflejado, digamos, en número, es un recurso comprometido no ejercido, por lo tanto no consideramos que la comisión vaya a tener ningún tipo de subejercicio en ninguna de sus partidas. La que sigue. Destaca, y hubo preguntas mucho al respecto, es la donación que hicimos del equivalente al 10% de nuestro presupuesto autorizado para destinarse a la emergencia COVID. Esto surgió de un proceso que inició el 20 de abril, cuando nuestro consejo autorizó la firma de un convenio, en este caso con el gobierno de la ciudad, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas de la ciudad. Esta donación ascendió a 43.500.000 pesos, y se concretó con la firma de un convenio de donación el 20 de mayo de este año, y la transferencia el 2 de junio de este mismo año. Dentro de la mecánica para esta donación y esta firma, en este convenio hay un compromiso de la Secretaría de Finanzas de comunicar a la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad el destino de estos recursos los primeros 10 días del mes de marzo, momento en que tendrán igualmente ellos su cierre de ejercicio. Es importante destacar que este donativo no impactó sobre los gastos de la comisión, porque hicimos un análisis y de donde pudimos aportar fue del fondo de liquidaciones, tampoco sin dejar en riesgo este fondo, ya que estamos exactamente y lo dejamos en los que las actuarías y los modelos de actuaría plantean como finanzas sanas. La siguiente. Para el proyecto de presupuesto 2021 estamos presentando ustedes un incremento de 435.4, que fue el aprobado, y su modificado de 443.9 millones. Estamos solicitando 452.8 millones de pesos. Esto implica un incremento, si lo vemos con nuestro modificado, del 8%, ¿no? En la parte de la parte modificada, y básicamente en dónde estaríamos y qué destino daríamos este recurso. La que sigue. Básicamente la creación de 40 nuevas plazas. Estas 40 nuevas plazas son para los compañeras y las compañeras que hacen el servicio de limpieza en la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad. Usualmente desde hace muchísimos años la comisión firmaba un convenio con una empresa. Hoy estamos con esta solicitud previendo la creación de estas 40 plazas que impactarían en el capítulo 1000 para su contratación, en el capítulo 2000 porque tendríamos que comprar casi 1 millón de pesos, de lo que implica cuestiones de limpieza, de jabones y todos los materiales, y en el 3000 para el pago de impuestos correspondientes para estas nuevas plazas. La que sigue. ¿Cuáles son y cuáles serían las líneas estratégicas para el siguiente año? Pues al igual que
seguir trabajando con el mismo esquema y lo programado inicialmente en términos de lo que nos demandan y lo que nos obliga la Constitución, la defensa, la garantía. Todas nuestras acciones de promoción, todas nuestras acciones de defensa estarían planteadas, pero aquí agregaríamos dos cosas que consideramos muy importantes y estratégicas para el siguiente año. La primera es la línea estratégica de proximidad. Con esto queremos decir que vamos a trabajar fuertemente en cuestiones que tienen que ver con mediación social y mediación jurídica y justicia restaurativa. Básicamente, a través de nuestro trabajo y presencia, no nada más como observadores, sino como actuantes en conflictos entre particulares con autoridades, en conflictos entre particulares y en cuestiones de protesta social. Parte de lo que nosotros en nuestro análisis consideramos que como un escenario muy factible es que el COVID, las propias medidas nos están llevando a niveles de conflictividad social muy altos. De hecho, buena parte de los servicios que hemos dado en la comisión desde la época inicial del confinamiento tenían que ver con cuestiones que no eran de competencia porque no eran con la autoridad, sino tenían que ver con conflictos entre particulares o conflictos familiares y este tipo de cuestiones. Por lo tanto, consideramos que la comisión tiene ahí un papel fundamental que seguir trabajando y como ven lo hemos venido trabajando durante estos últimos meses. Y la parte de salud mental. Esto muy derivado también de lo que fue la propia consulta de infancias encerradas y todo lo que hay y tenemos en aproximación de análisis, y es que la salud mental va a ser y va a estar en agenda importante como una agenda todavía de lo que nos resta de la pandemia y la pospandemia. Por lo tanto, pues nos queremos en estas líneas estratégicas del próximo año también dedicar nuestros esfuerzos a la promoción de políticas públicas y legislación de la mano de ustedes con relación a este tema y también a la de generar acciones focalizadas para grupos de atención prioritarias en esta materia. Muchísimas gracias. Gracias, presidenta. Esta presidencia le solicita a la diputada secretaria, pero me parece que no sé si tenga acceso. Sí. Sí. De cuenta de las y los diputados que van a participar en esta ronda de preguntas de conformidad con lo establecido en nuestro acuerdo. Por favor, diputada. Sí, diputada presidenta, se han enlistado para hacer uso de la palabra el diputado sin partido, el diputado Guillermo Lerdo de Tejada, por el Partido del Trabajo, la diputada Janet Guerrero Maya, por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado Ernesto Alarcón, por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Víctor Hugo Lobo, y por el Partido Acción Nacional, el diputado Federico Dorin, y de Morena posicionará la diputada Isabela Rosales Herrera. Cumplida su instrucción, presidenta. Gracias, diputada. Damos el uso de la palabra al diputado Guillermo Lerdo de Tejada. Bienvenido, diputado. Gracias, presidenta. Presidenta Nayeli, un gusto saludarte como siempre. Compañeras y compañeros diputados. En primer lugar, presidenta Nayeli, reconocer esta decisión, información que nos das hoy a conocer en el sentido de que la comisión va a contratar al personal de limpieza. Me parece sin duda una medida muy positiva, que sin duda, y estoy seguro que así será, les permitirá a quienes colaboran y muchas veces lo hacen en una situación pues muy precaria, obtener pues un mayor ingreso y sobre todo una mayor certidumbre de su trabajo. Así que un reconocimiento por esta acción de la comisión. En segundo lugar, ya lo mencionabas hacia el final de la presentación, pero me gustaría entender un poco más cómo van a empatar presupuestalmente estas líneas estratégicas con las prioridades presupuestales que traen. Coincido, sin duda, el tema de salud mental es fundamental en esta situación. Por supuesto, el encierro, las condiciones difíciles, juntado con la problemática económica, pues está generando, pues sin duda, una alza importante en factores psicosociales.
que creo que por supuesto que hay que atender y que la comisión juega un rol importante en ello. Entender en ese sentido cómo se empatarían las líneas estratégicas con la parte presupuestal, sobre todo cuando los aumentos que nos comentan van precisamente a la parte más bien de servicios personales, ¿no? Muchas gracias por las respuestas y como siempre un gusto saludarte. Gracias, diputado. Enseguida, la diputada Janet Guerrero, del Partido del Trabajo. Muchas gracias, diputada presidenta. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, bienvenida y es un gusto saludarla. Y bueno, con antelación nos hicieron llegar la información de avance presupuestal al 30 de octubre del año en curso de la comisión que usted preside. En el anexo 3 del documento de Excel se menciona una adecuación presupuestaria por la cuantía de 43. Estos recursos formaban parte del Fondo Patrimonial de la Comisión, mismos que fueron destinados para atender la emergencia sanitaria de la COVID-19. Ello por medio de un convenio, como usted ya lo mencionó, que celebraron con la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Bajo esa tesitura, yo quisiera preguntarle qué acciones dejó de realizar la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por motivo de los 43.5 millones de pesos para coadyuvar a la atención de la pandemia COVID-19. Por su respuesta, muchísimas gracias, presidenta. Gracias, señorita diputada. Le damos el uso de la palabra al diputado Ernesto Alarcón. Gracias, diputada presidenta. Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros y compañeros integrantes de esta comisión. Presidenta Nayeli Ramírez, sea usted bienvenida a este nuevo formato digital. Quisiera iniciar preguntándole, referente al capítulo 5000 de bienes muebles, inmuebles e intangibles, si podría usted describirnos cuáles son los bienes que se adquirirán y a qué áreas serán asignadas. Por otro lado, presidenta, los convenios que refiere que estaban en proceso de firma con organizaciones civiles para aplicar los recursos del capítulo 4000, si usted podría indicarnos, por favor, en qué avances se encuentran. Por sus respuestas, muchísimas gracias. Gracias, diputado. El diputado Víctor Hugo Lobo, adelante. Gracias, diputada presidenta. Saludos. Gusto en saludarle. No se escucha. Perdón. Bueno, ¿sí se escucha? Hasta ahora se escucha, diputado, pero no se escuchaba. Okay. Bueno, nuevamente, buenas tardes a todas y todos. Gracias, presidenta. Saludo con afecto, por supuesto, a la señora Nayeli Ramírez. Esencialmente, comentar en esta ocasión, vemos que la ejecución del presupuesto, el ejercido y el comprometido es bastante eficiente, prácticamente tiene todo el presupuesto comprometido y eso habla de que hay una buena planeación y una buena ejecución a lo largo del año. Lo que no hemos visto con muchos otros alcaldías y otras instancias, cosa que sí se observa en esta dependencia. También es de reconocer que a pesar de que en los últimos prácticamente 4 años no ha habido un solo incremento de presupuesto, hemos hecho un análisis comparativo de los alcances de objetivos y metas y se han ido incrementando, cosa que creo que tenemos que reconocer. Vemos su proyección hacia el 2021, que solamente prevé 17 millones de incremento, y creo que es correcto que tenemos que entenderlo y prácticamente registrarlo y atenderlo, porque el 93% de su presupuesto es capítulo 1000 y evidentemente tiene que ver con un tema de prestaciones e incremento en los ingresos de los trabajadores, cosa que creemos que es correcto. También ya básicamente más allá del tema presupuestal, que es lo que nos cita esencialmente, pero también quiero reconocer la participación de la presidenta y de la comisión en los temas sobre todo de conflicto social. Hemos estado muy atentos de todas estas manifestaciones que se han venido dando por las marchas en contra del tema de los ciclistas, en contra del tema de las mujeres. También un acierto, pues desafortunadamente en esta toma violenta que se dio en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el centro, la comisión siempre estuvo atenta y solamente un par de preguntas más en la forma. ¿Cómo va el avance en el tema también sabemos que hay recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero cómo va el tema de las demandas de las ciudadanas
que se han quejado por la falta de atención y suministros por el fenómeno de la pandemia y del COVID. Y otro tema que también usted conoce muy bien, sabemos que se han emitido ya algunas quejas, pero ¿cuál es la situación que prevalece, Presidenta, respecto al tema desafortunado? Usted es una especialista en el tema de atención de niñas, niños y jóvenes, adolescentes. ¿Cuál es la situación que prevalece y cuáles han sido las acciones de la Comisión a su digno cargo referente a los fenómenos que se han suscitado de los niños desafortunadamente han sido asesinados, prácticamente descuartizados en el centro de la ciudad? ¿Qué ha recaído en este? ¿Cuál es el avance? ¿Cuál es la acción de la comisión que hemos visto ha estado muy activa en todos los temas, pero este que es reciente quisiéramos conocer? Y nuevamente nuestro reconocimiento por una ejecución de presupuesto eficaz. Gracias y bienvenida. Gracias, Presidenta. Le damos el uso de la palabra al diputado Federico Doll. Gracias, Presidenta. Con su venia. Sea usted bienvenida, Presidenta. Déjeme empezar por una pregunta que me llamó poderosamente la atención. Se otorga. No sé si está entendiendo. No sé si pueda moverse del lugar porque no hay muy buena recepción de su internet aquí. Se escucha pausado. A ver. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? Nada más se apaga el otro. Espero que se escuche mejor, Presidenta. ¿Ya se escucha? Bueno. Sí, ya te escucho. Ya se escucha. Ya se escucha. Adelante, diputado. Gracias. Recapitulo. La donación, como usted la llamó, de 43.5 millones de pesos para combate a la pandemia a la Secretaría de Administración y Finanzas. La ley Sheinbaum se aprobó por mayoría hasta el 19 de junio. ¿Es correcta esa fecha? Debo de entender que usted aportó los 43.5 millones de pesos antes incluso de la aprobación del Congreso. Primer pregunta. Segunda, si fue así, explíqueme el contexto en el cual la nuevamente ese dinero antes de la aprobación. Pretende regularizar los 400 millones. ¿Puede repetir la pregunta? Porque estaba mejor la otra conexión, compañero. No se le escucha, diputado Dorin. Que me hicieron abandonar la otra. La otra era la buena. A ver. usted si quieres, busque la buena. Isabela Rosales, en lo que establezco la otra. Me parece bien, le damos el uso de la palabra a la diputada Isabela Rosales y enseguida a usted. Adelante, diputada Isabela, por Moreno. Gracias, diputada presidenta. Gracias, diputado Federico. Muy buenas tardes, presidenta Nacheli Ramírez Hernández. He escuchado atentamente las intervenciones y creo que quienes participamos en este ejercicio democrático coincidimos en la importancia que tiene la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para nuestra sociedad e incluso para nuestro país. En la Ciudad de México se ha logrado consolidar una agenda pro derechos humanos de avanzada, en donde no solo se reconoce a las mayorías, sino que las minorías son quienes se han visto beneficiados con el reconocimiento y goce de sus derechos. Sabemos que a pesar de estar en momentos de emergencia sanitaria, la ciudadanía no renuncia a su derecho de libre manifestación. Es por ello que agradecemos la valentía, profesionalismo y vemos con agrado el acompañamiento que realizan durante las marchas y protestas. Si bien muchas ocasiones las y los acompañantes de la comisión que usted encabeza son rebasados, su presencia permite mantener las manifestaciones como un acto de protesta civil legítima sin incurrir en la violencia. De igual manera, como integrante de la Comisión de Derechos Humanos,
le pregunto, ¿qué cambios se han presentado en la atención de personas migrantes? Si bien las condiciones de salud a nivel mundial han reducido la movilidad tanto interna como internacional, me gustaría saber los cambios que ustedes han previsto en este tema y los nuevos protocolos que han implementado. Asimismo, durante los actuales meses de pandemia se han registrado un aumento en la violación de derechos humanos dentro del mismo hogar, y en este sentido quisiera preguntarle qué acciones específicas se requerirían para atender este tema, tanto para difundir información que alerte sobre violaciones de derechos, así como la atención a víctimas. Una de las distintas acciones que han implementado y que como mujer celebro es la línea telefónica habilitada las 24 horas del día para atender a mujeres víctimas de violencia, otorgándoles asesoría o relacionando la denuncia ante las autoridades correspondientes. Esta medida, creo yo, tenemos que fortalecerla para que ninguna mujer se quede en silencio. Y no solo la violencia dentro del hogar es lo que ha repuntado, sino los trastornos psicológicos que genera el encierro prolongado. Es por ello que celebro los esfuerzos que se han implementado para atender la salud mental de las personas que pertenecen a los grupos de atención prioritaria. Creo que en este sentido debemos trabajar en conjunto para lograr que esta pandemia no siga afectando a nuestra sociedad. En este sentido, aprovecho para informarle que el mes pasado presenté una iniciativa en este tema para que este tipo de trastornos sean atendidos por nuestro sistema de salud. Debemos trabajar en unidad, siempre en beneficio de la ciudadanía. Y en este sentido, es lamentable que a pesar de que el 21 de noviembre del 2019, allá un año de haber presentado el punto de acuerdo para exhortar a la Alcaldía Álvaro Obregón para instalar un espacio físico para una delegación de la Comisión de Derechos Humanos, en nuestra alcaldía aún no se haya atendido. Presidenta Nashieli, estamos en tiempos no solo de una austeridad como práctica gubernamental, sino como una exigencia involuntaria. Celebro enormemente que a pesar de ello, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a su digno cargo, sigue atendiendo y sigue protegiendo, sigue defendiendo a los capitalinos y a las personas que transitan por esta ciudad. Veo con agrado las medidas que se han tomado de manera emergente para atender a la población, y creo que nuestra responsabilidad como Poder Legislativo es aprobar un presupuesto justo, responsable y eficiente para quienes habitamos esta ciudad, sigamos gozando de una Comisión de Derechos Humanos eficaz. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Ahora sí estará listo el diputado Federico Dorin. Pues yo siempre he estado listo, lo que no ha estado listo es la red, presidenta. Ya no sé si es la red, diputado. ¿O es usted? Adelante, a ver. Pues sí. Es un complot, usted sabe cómo son esas cosas en política. Y manos de Morena. Adelante. ¿Retomo ya la pregunta? Por favor. A ver, a riesgo de no ser reiterativo, solo me llama la atención la discrepancia entre la fecha del 20 de mayo, cuando la denominada Ley Sheinbaum, por la cual se instrumentaron las afectaciones presupuestales a los organismos constitucionales autónomos de la Ciudad de México, es de fecha 19 de junio. Quisiera que me hiciera favor de confirmar si es cierto que ustedes aportaron los 43,5 millones de pesos antes incluso de la edición del Congreso de la Ciudad. Segundo, que nos explique qué clase de convenio es el que dice que firmó para que tengan la garantía del destino y ejercicio de los recursos. El Congreso de la Ciudad no tiene uno similar y sería quizá interesante escuchar cuál es el ejercicio que hicieron ustedes de rendición de cuentas respecto de la donación. Y brevemente, ¿qué me puede decir de las dos quejas que un servidor ha presentado y que no han prosperado? La primera relativa al protocolo de marchas en específico que garantice la integridad física de periodistas y colaboradores de medios de comunicación. No he tenido información, íbamos muy bien en la coordinación antes de la pandemia, y derivado de la pandemia, pues yo no he podido ya darle seguimiento a los temas presencialmente. Quisiera aprovechar esta oportunidad para conocer de este tema
y de la otra que presenté también relativa a la posible manipulación y violación de datos personales por parte de la agencia digital con los datos a través de los prestadores de telefonía celular en la Ciudad de México. Por sus respuestas, muchas gracias. Sí, me están diciendo que se ha suspendido la presentación en vivo por el canal del Congreso. Ojalá nos pueda ayudar. Ya vimos de dónde vino el complot, entonces ya voy viendo claro. Ya, ¿verdad? Dijeron, va a hablar el diputado Federico Dorin a bloquearlo por cualquier medio en el Congreso. Entonces, ojalá nos puedan ayudar a que se restablezca, por favor, la transmisión. Innovación nos puede ayudar, comunicación social, para que el canal del Congreso esté transmitiendo en vivo, por favor. Bueno, concluidas las intervenciones y preguntas de las diputadas y los diputados, le cedo el uso de la palabra a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos para que nos pueda responder en bloque los planteamientos realizados por mis compañeras y compañeros. Adelante, presidenta Nayeli. Muy bien. A ver, primero, pues bueno, empieza en el orden que me las preguntaron. Muy buenas tardes, diputado Lerdo de Tejada, gusto en verte. Primero, tiene que ver con la parte del cómo podemos o cómo lograremos el hacer realidad la parte de salud mental y en la lógica de lo que tenemos y cómo está presupuestado. A ver, nosotros tenemos dos atribuciones que hacer. Uno tiene que ver con exactamente y aplaudo muchísimo lo que nos compartió la diputada Rosales, exactamente empujar legislaciones que aborden la problemática, que hagan exigible esta situación que pues bueno, está siendo denominada por todos quienes saben de sistemas de salud como la otra gran pandemia después de que pasemos esta que ya de por sí es grande, ¿no? Entonces, ¿cómo lo pensamos hacer? Lo pensamos hacer de manera virtual, ese es uno, y de hecho ya empezamos. Les comentaba que a raíz de la presentación de infancias encerradas a nivel alcaldía, que lo hicimos en octubre, empezamos a recibir solicitudes y trabajo, sobre todo a nivel de alcaldía, de la necesidad de tener talleres y tener tanto a los responsables de la crianza adultos como a niñas, niños y adolescentes. Y hemos tenido verdaderamente una gran demanda. Llevamos casi 3,000 participantes cuando apenas empezamos a operar esto hacia finales del mes de octubre, y esta línea la vamos a seguir fortaleciendo. Básicamente, lo que nos va a permitir esta adquisición y renovación de nuestros servidores y de nuestras computadoras es poder dar respuesta con eso a esta parte virtual. La otra parte tiene que ver se combina con exactamente el trabajo territorial. Nosotros con las personas que tenemos de entrada en las alcaldías, eso nos permite mucho trabajar muy cercano, ¿no? Tenemos los equipos ahí, chiquitos pero están, coordinamos y nos coordinamos con el personal de las alcaldías también y con personal de gobierno, ¿no? Y además tenemos y estamos dispuestos, y esa es una de nuestras lógicas y de parte de lo que cuando yo llegué a esta comisión, digamos, establecí como una prioridad, y era el trabajo más cercano a la gente, ¿no? Y esa proximidad y esa territorialidad nos va a permitir poder con nuestros equipos, que son donde tenemos sociólogos, psicólogos, médicos, poder acercarnos con cierto tipo de estrategias a nivel territorial cuando también la pandemia nos los permita de mayor manera. De entrada vamos a cerrar el año con esta parte virtual fuerte, la vamos a continuar, y a partir del año que entra, dependiendo de las fases de la pandemia, ampliaremos muchísimo más esta parte territorial, y lo haremos con eso y con otro elemento adicional, y es nuestras alianzas con las organizaciones de la sociedad civil, nuestras alianzas con las organizaciones comunitarias para poder
para poder hacerlo. Así sería, diputado. Muchísimas gracias, diputada Janet, ¿no? De entrada, sí, no logramos sostener el trabajo de la comisión constante y como ustedes lo vieron en números, a pesar de la pandemia, pero en algunos aspectos hasta rebasando las metas que teníamos, y no nos impactó la donación que hicimos, porque esta no la impactamos y no la hicimos todo un análisis financiero que permitiera que pudiéramos hacer la donación sin que impactara sobre la operatividad. El hacerlo del fondo de liquidaciones nos permitió esa movilidad y creo que naturalmente no tenemos ningún déficit en acciones que deberíamos o que tuvimos que dejar de realizar. ¿Qué es lo que pasa en los números? Por ejemplo, no es que hayamos dejado, por ejemplo, de recibir quejas, más bien es que llegaron menos quejas, ¿no? Y además llegaron menos quejas, sobre todo por una situación en los primeros meses que es fundamental. Todos los demás cerraron. Nosotros analizamos la relación entre el gobierno y las autoridades y los servidores públicos. Muchas de nuestras quejas exactamente es dirimir eso. Y cuando tú tienes cerrado, por ejemplo, buena parte de tu servicio judicial, de tus servicios de atención, pues la gente deja de venir, ¿no? Estamos en un segundo proceso ahí. Y ahí retomo mucho de lo que también Isabela planteó, que es la línea amiga. Por eso lo hicimos. Nosotros en mayo decíamos, es que todo indica que hay un incremento en la violencia. Y claro que teníamos hay líneas de emergencia en todos lados y sirven, están el 911, está todas las líneas de emergencia que tiene el gobierno, pero son tales las dimensiones de eso que teníamos que hacer algo también nosotros, ¿no? Y eso forma parte, digamos, del comportamiento de la comisión, de cómo viene la gente y qué te plantea, ¿no? Más bien no dependió de nuestra capacidad de respuesta, sino básicamente de las circunstancias y después de las circunstancias también hasta de la misma presencia de las personas. Aunque si ustedes se dan cuenta, nosotros seguimos teniendo había distancia vía telefónica, vía correos, vía emails, seguimos teniendo siempre gente que buscaba la comisión y gente que lo que encontró en la comisión fue una comisión abierta y una comisión con gente trabajando, ¿no? Entonces creo que eso pues es importante. Con respecto a lo que me planteó y nos preguntó el diputado Alarcón, a ver, en el capítulo 5000, lo que estamos adquiriendo exactamente es estas servidores y estas computadoras, diputado, para nuestro trabajo a distancia, tanto en los cursos de Aprende DH, nuestros talleres y seminarios alrededor de formación para adultos, pero también, como yo les comentaba, por ejemplo, estos talleres de manejo emocional, estos talleres de duelo dirigidos a niños, todo eso todas esas adquisiciones, eso es su destino y en eso y por eso elegimos eso y por eso tomamos la decisión de fortalecer esa parte de la comisión en donde pues como muchas de nosotros y muchas instituciones tenemos rezago de recambio y de compras, ¿no? Entonces creo que ahí por la decisión que tomamos fue por ahí y así fue. En cuanto a los avances con los convenios con las organizaciones de la sociedad civil, empezamos a recibir propuestas desde el mes de septiembre. Vamos a concluir con 24 convenios. El tipo de cosas que estamos apoyando son cuestiones que tengan que ver con organizaciones que están trabajando cuestiones de COVID,
¿no? Y cuando digo cuestiones de COVID, no nada más son cuestiones que tengan que ver con la atención sanitaria, sino con los efectos de la pandemia en términos hasta de los controles y la mitigación de la pandemia, ¿no? Entonces, los avances son esos, ya llevamos firmados más de la mitad, ¿no? Y concluiremos la firma a más tardar en esta semana la otra, y son organizaciones y colectivos de todas las alcaldías. Intentamos igual hacer una cobertura en donde no tuviéramos, pudiéramos aprovechar el poco. La verdad es que no son convenios por 60,000 pesos, por 70,000 pesos, no son grandes, pero para las organizaciones, usted lo sabe, diputado, que trabajan en el territorio día a día, ¿no? Ahorita dando atención a grupos prioritarios, viendo qué hacen con los niños y las niñas en los barrios, eso es verdad, ayuda mucho, y creo que le ayuda igual, y es nuestra aportación al trabajo alrededor de la pandemia. Muchísimas gracias, diputado Víctor Hugo Lobo. Qué bueno que ya está bien, lo veo bien después del COVID. Sí, demandas ciudadanas en atención, tenemos, espérame tantito, no me lo dieron aquí, pero quejas presentadas en suministros de salud. Tenemos exactamente en dos tipos de visitadurías, especialmente la quinta visitaduría, ¿no? En donde lo que tenemos son quejas de servidores públicos que están atendiendo COVID, en muchos de ellos de servicios médicos, ¿no? Que previnieron a la comisión y que han venido a la comisión básicamente demandando el que les hace falta material o el que les hace falta insumos para poder, digamos, hacer su labor con los elementos de protección que se les tiene que dar. Se han recibido de febrero a noviembre 52 de este tipo de quejas por falta de insumos, y lo que se ha hecho en estas quejas es lo que hemos tratado de hacer en la mayoría de las quejas directamente vinculadas con COVID, es decir, resolverlas en el momento. Si no nos interesa armar una investigación para dentro de 3 años o 2 años emitir una recomendación, sino que básicamente se resuelva que si lo que hace falta. Y entonces la mayoría de ellos se han resuelto rápidamente con colaboraciones y este tipo de casos han ido cerrando, digamos, a lo que nosotros llamamos en la resolución inmediata. También tenemos quejas de falta de suministros y que tienen que ver con materiales y cuestiones de estas y atenciones en salud, estas en la tercera visitaduría. Tenemos solamente 10 quejas. La verdad es que ha sido bajo, muy bajo, no es un número significativo de demanda social, por lo menos ahorita no se ha demostrado así hasta lo que llevamos, digamos, en el transcurso de la pandemia en esta lógica. Y bueno, con respecto a la situación de niñas, niños y adolescentes y violencia, en el caso específico de los últimos episodios, nosotros contactamos en este caso a los que son los cuidadores principales de las víctimas. No han requerido digamos, que nosotros intervengamos directamente con los casos, por lo tanto no tenemos abiertas investigaciones o seguimiento, pero estamos haciendo seguimiento constante para las cuestiones que se requieran. Lo que sí es cierto es que entre enero y los primeros días de noviembre hemos recibido 146 quejas relacionadas con niñas, niños y adolescentes, con otros tipos de problemáticas que van desde cuestiones de falta de cuidados, trabajos de restitución de derechos y otras cuestiones que conforman, digamos, la problemática fuerte en esta población.
qué es lo que sí estamos haciendo y estamos preocupados por hacerlo, y forma parte de lo mismo que mencionaste, diputado, alrededor de la conflictividad social, ¿no? Todos estamos expuestos hoy a esos, así, a niveles de violencia altos, estamos expuestos, y como lo decíamos, y por eso es una de las líneas de trabajo importante, creemos, y en nuestro escenario es que esto va a ir creciendo, y va a ir creciendo en lo macro, ¿no? En lo colectivo, pero también en el ambiente más privado ¿no? y más especial. Entonces, con esa lógica, necesitamos trabajar muchísimo de entrada en la parte de cómo desactivamos a partir de mediaciones sociales y de atenciones, ¿no? Estas conflictividades que desde nuestro punto de vista van a ir creciendo. El fenómeno que estamos viendo alrededor de niñas, niños y adolescentes es exacerbado a partir de la pandemia, ¿no? Pero ahí está y estaba gestándose. Pensamos que no necesitamos y se requieren acciones de protección, sí, hacia esta población, pero que también tienen que ir acompañadas de un programa fuerte que vincule cuestiones de seguridad ciudadana, porque el mapa de la conflictividad hacia niños, niños y adolescentes y de mayor riesgo, lo puedes tocar con el mismo mapa de la delincuencia, ¿no? Entonces, ese te tiene que meter a acciones muy integrales, muy de desarrollo, digamos, inmediato, ¿no? Y de trabajo básicamente de construcción también de control social, porque no se trata de tener, en este caso, miradas que criminalicen más a niños, niñas y adolescentes que de entrada muchas veces los vemos como victimarios, pero lo que son es que son víctimas, ¿no? Entonces sí, un poco así, parte de nuestro trabajo también es hacer un llamado a esta soberanía para que tengamos esta mirada comprensiva, para que no pensemos que disminuyendo la edad penal o haciendo las penas más fuertes vamos a resolver un problema que de hecho tiene que ver con muchísimos factores que además hoy, que son generalmente sociales y hoy se exacerban. El hecho de que los niños y las niñas y los adolescentes no estén yendo a la escuela es un factor de desprotección. Se los dejo ahí nada más. Eso nos pone en riesgo no nada más de que sean cooptados por el crimen organizado, sino que sean incorporados cada vez más al trabajo infantil y que por lo tanto, por ejemplo, aumente su riesgo a la trata y a otras figuras de explotación. Entonces, por ahí, digamos, el trabajo de la comisión va a ser estar al pendiente, sí, en la parte de quejas, hacer seguimiento de que cuando se estén presentando la gente encuentre justicia, que encuentre en los servidores públicos lo que está demandando, pero también muy, muy pegados a lo que es las cuestiones estratégicas en términos de protección, señalando si es que se requiere señalar en los momentos que hay que señalarlo, si estamos haciendo las cosas con un enfoque poco integral que no debemos seguir, y sobre todo tratando de poner al centro el derecho de niñas, niños y adolescentes y la obligación de protección que tenemos todos, el mundo adulto, incluyendo el Estado. Tenía yo al diputado Doring. Sí, diputado Doring. Fue antes del decreto. Nosotros desde abril pedimos la autorización de nuestros consejeros, que de hecho están aquí viéndonos, si es que ahora sí ya sigue la grabación, varios de ellos, Alejandro Brito, Manuel Jorge Carrión, Tania Espinosa, Aide García, Juan Luis Gómez Jardón, Iliana Hidalgo y Cristian José Rojas están viéndonos aquí a distancia en esta presentación, defendiendo a la comisión, ¿no? Como lo hacen todo el tiempo. Y bueno, exactamente ellos aprobaron esta donación desde el mes de abril y la concretamos, de hecho, sí, antes de los decretos, ¿no?
El tipo de convenio es un convenio naturalmente de voluntades, pero es un convenio jurídico, es un convenio con toda, digamos, firmado por los jurídicos de ambas instituciones, no es nada más así un papel. Y básicamente lo que compromete es que el dinero que la comisión erogó para esta donación se vaya y a donde queremos que se vaya, y pues básicamente a pues atender la emergencia, a los servicios de salud de grupos de atención prioritaria. En el convenio incluimos también, no nada más a todos los grupos, incluyendo a las personas privadas de su libertad y todo, y está desglosado en el convenio así como está. Y el compromiso de la Secretaría de Finanzas es que nos informará sobre el destino de estos recursos, terminando y haciendo su cierre fiscal. Y de sus quejas, diputado. A ver, tenemos una en la cuarta visitaduría, que es la que tiene que ver con su preocupación alrededor de los protocolos de seguridad y los protocolos de acompañamiento a los compañeros de los medios de comunicación que acompañan la protesta social. Estamos casi básicamente después de... aquí el programa había una parte de lo que usted planteó que tenía que ver con cuál era la responsabilidad del mecanismo de protección a periodistas con relación a este tipo de protocolos. Ahí nosotros en el análisis, digamos, duro de quién sería el responsable, pues más que el mecanismo, el responsable es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos son los que generan los protocolos igual. Entonces, lo que hemos estado haciendo es todavía en procesos de colaboración, viendo si se aplica o no como queja, pero lo que sí es importante aquí, y sucede como en todo proceso exactamente de justicia restaurativa, ¿no? Es ponerlo en la mesa. Y lo que le quiero decir es que estamos sentados otra vez, y lo vamos a estar haciendo cuantas veces sea necesario, en la revisión de estos protocolos, en donde hay un especial interés de cómo se plantea y se mejora el protocolo de protección a periodistas en contexto de protesta social, ¿no? Y pues bueno, eso va a ir avanzando paralelamente a lo que usted nos planteó. La otra queja está en la tercera visitaduría y también está en proceso de investigación. En ese caso es la preocupación que de hecho pues tenemos todos, ¿no? Y legítima, sobre si la aplicación de podrían invadir la esfera de los datos personales y la privacidad, ¿no? Lo que hablamos es, básicamente se solicitó la información a la agencia digital, ellos a partir de esto nos informan que este tipo de situaciones no implica la transmisión de datos digitales, sino el número de aparatos conectados a las torres de transmisión y su variación, por lo que no se puede acceder de forma individual a ningún aparato de comunicación, solo saber de qué torre recibe la señal. Entonces, la preocupación por los datos y la protección está solventada. En breve estaremos llamándolo, diputado, para poder básicamente pues concluir esta segunda queja. ¿Sí? Y finalizo con Isabela. Ya había mencionado algunas cosas, diputada, de lo que mencionaste, y déjame nada más decirte, digamos, una adicional que creo que no mencionamos en el momento en que estuve retroalimentándote sobre la línea amiga y sobre la iniciativa de salud mental, y tiene que ver con atención a personas migrantes. Quiero comentarte y comentarles a todos los diputados y las diputadas que desde exactamente empezando la pandemia a mediados de marzo, se reactivaron las mesas de trabajo interinstitucional con las organizaciones de la sociedad civil básicamente que son albergues que trabajan en la Ciudad de México para las personas migrantes.
con reuniones primero, exactamente aquí tuvimos una primera reunión con el sector sanitario, ¿no? En donde desde un inicio, desde marzo, se empezaron a dar las líneas de trabajo y las líneas de protección y todo lo que iba a venir y lo que derivaba y lo que tenía que empezarse a trabajar en los albergues y con las organizaciones migrantes en la ciudad. Esto ha sido ininterrumpido. Seguimos haciéndolo, trabajamos muy de cerca con las organizaciones y en concreto, por ejemplo, se logró que a través exactamente de una donación y a través de nosotros y con una organización se pudieran distribuir kits de protección y de limpieza para los migrantes en algunas organizaciones de la ciudad. ¿Qué es lo que estamos viendo y cuál es el fenómeno? ¿No? Si bien es cierto, como tú dices, diputada, la migración se siente como en un impasse, eso no es tan real. La gente se sigue moviendo. Se está moviendo ahora mucho, no tanto transnacional, pero se está moviendo de un lugar a otro. Por ejemplo, teníamos a mucha gente residente ya o esperando sus visas o sus resoluciones en Baja California, ¿no? Exactamente en la zona de Ensenada y en la zona de Tijuana, o en Nuevo León, o en San Luis Potosí, o en el propio Jalisco, porque estaban ya con empleos, ya con sus apoyos, y lo que pasó con la pandemia es lo que pasó con todo mundo. Se perdieron los empleos, se perdieron los apoyos, y estas personas se han estado moviendo. Ahora vienen a la ciudad o se van al Estado de México y luego regresan a Tlaxcala, ¿buscando qué? Buscando trabajo y subsistencia. Entonces, han estado, ese movimiento está, es un movimiento, yo lo equivaldría como chilanga, es todo el tiempo tiembla aquí y sentimos muy pocos, ¿no? Pero pues, ¿qué creen? Con la misma ahorita está temblando, ¿no? Es igual, es un movimiento que no vemos, si no lo percibimos, pero están. Entonces, ahí no perdemos el dedo del renglón, sigue siendo una migración que es sumamente familiar. Tenemos muchos niñas, niños y adolescentes involucradas en esta migración. Tuvimos problemas. ¿Por qué? Porque una de las partes que el protocolo de sanidad nos planteaba es que no podíamos permitir contagios en los albergues y entonces se cerraron en algún momento, ¿no? Entonces hubo que apoyar, hubo que ver cómo se ampliaba y cómo se apoyaba. Yo creo que aquí hay que hacer un reconocimiento enorme a las organizaciones que trabajan migración en esta ciudad porque han dado, digamos, una muestra constante exactamente de apoyar esto. Y pues poniéndola para agenda del año que entra, sí decirles que la proyección que tenemos es que ahorita es como una olla de express, pero que acabando la pandemia o pasando las etapas críticas de la pandemia, la movilidad se va a sentir. Ahora sí que van a ser movimientos telúricos que sí vamos a sentir. Sería todo, diputada Lupita. Gracias, presidenta. Ahora le solicito a la diputada Lulú nos dé cuenta y si de Claro las sí. diputados que van a hacer uso de su derecho de réplica, diputada Lulú. Sí, diputada presidenta, se han enlistado para hacer uso de su derecho de réplica por el Partido del Trabajo la diputada Janet Guerrero Maya, por el Partido Revolucionario, por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Víctor Hugo Lobo Román, por el Partido Acción Nacional, el diputado Federico Dorin, y por el Partido Morena, el diputado Temístocles Villanueva Ramos. Cumplida su instrucción, presidenta. Gracias, diputada. Damos el uso de la palabra a la diputada Janet Guerrero. Adelante, diputada. Muchas gracias, diputada presidenta. También agradecerle a la presidenta de la comisión por su respuesta y por supuesto que al responder el resto de los cuestionamientos de los diputados me genera un panorama mucho más amplio de lo que usted ha venido haciendo al frente de tan importante comisión y por supuesto reconocerle ese trabajo. Yo la veo siempre que en todos los eventos y creo que eso habla de un organismo que trabaja bien. Y bueno, pues señalar que en el anexo 5 del documento de Excel que usted nos remitió a esta soberanía, refiere que para el ejercicio presupuestal 2021
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México requiere un techo presupuestal por 452.8 millones de pesos, que es un monto superior por 4% respecto al gasto aprobado para 2020 y 2% si se compara con el gasto modificado para este año. Al mismo tiempo, el anexo 5 únicamente refiere a la clasificación por objeto de gasto, es decir, se atañe únicamente a los capítulos 1000 a 5000. Por lo tanto, yo lo que le pregunto es, los 452.8 millones de pesos solicitados, ¿a qué programas presupuestarios van a ir destinados para salvaguardar y tutelar los derechos humanos de las personas que residen y transitan en la Ciudad de México? Y si se tiene previsto que para el ejercicio presupuestal 2021, la comisión que usted preside siga aportando de su fondo patrimonial para coadyuvar con las autoridades capitalinas en el combate a la COVID-19. Por sus respuestas y su atención, muchísimas gracias. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Hugo Lobo. Adelante. Gracias, diputada presidenta. Señora Nayeli Ramírez, muchísimas gracias por las respuestas puntuales que nos refirió. La verdad es que quedan muy claras, sin embargo también se quedan algunas dudas ahí en el escenario general. Yo solamente preguntarle de manera muy puntual, evidentemente gran parte del tema del respeto a los derechos humanos tiene que ver con temas, desafortunadamente, enfrentar el tema del abuso de autoridad o la omisión que tiene la autoridad en algunos casos. Y ahí se necesita mano firme y por eso nuestra confianza y nuestro apoyo. Dos temas y dos preguntas. Una general. Estamos viviendo un escenario de alta polarización y conflictividad, a veces hasta generada, y lo tenemos que decir con mucha responsabilidad, a veces hasta del Estado, en donde se polarizan a los ciudadanos y esto está generando, desde mi perspectiva, un ambiente de encono bastante exacerbado. ¿Cuál es el reto que tenemos como sociedad y cómo ayudar y cómo coadyuvar a que esto se mitigue para bajarle la temperatura al escenario de conflicto social? ¿Qué sugerir desde su perspectiva? Y un tema más particular, ¿qué opinión le merece? Como saben, la reforma constitucional obligaba a la instalación de tribunales de tutela de los derechos humanos y desafortunadamente pues ahí se fue escatimando esta instalación, que primero unas en unas de las alcaldías, luego otras. ¿Qué opinión le merece? Y si pudiera darnos su opinión, ¿por qué es importante desde su perspectiva y de lo que hemos venido impulsando desde la izquierda progresista? ¿Por qué era importante la instalación de estos tribunales de tutela de los derechos humanos en su pronta instalación y coadyuvar? Sabemos que ustedes están haciendo un trabajo importante instalándose en todas las alcaldías, pero ¿cuál era esa relevancia? Si me lo pudiera aclarar, creo que va a ayudar mucho para el presupuesto del siguiente año a las instancias que lo tienen que instalar. Sería cuanto y nuevamente mi reconocimiento, nuestra confianza y respaldo a su labor. Enhorabuena y muchas gracias. Gracias, diputado. Adelante. Gracias, presidenta, con su venia. Agradezco la respuesta respecto del donativo de los 43,5 millones. Le agradeceré que nos haga llegar una copia del convenio. Me parece que la diputada Guadalupe Morales tendrá también mucho interés en leer un convenio de esa naturaleza. Y dos comentarios respecto de las quejas que he presentado. Sí le tomo la palabra en términos de que sea yo convocado en fecha posterior por los funcionarios que están llevando las averiguaciones. Primero, yo no suelo concederle beneficio de duda al gobierno, no suelo creerle a priorísticamente lo que señala. Sí me gustaría ver que han respondido por escrito, porque en el primer caso, si bien puede ser que la violación en el caso del periodista Juan Manuel Jiménez sea de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la omisión de Tobián como titular del mecanismo de no haber actualizado el protocolo a lo que señala la nueva Constitución de la Ciudad de México sigue intacta. El gobierno de la ciudad ya actualizó los protocolos para el manejo de marchas y fue absolutamente omiso, así que esa recomendación sigue latente y se le sigue requiriendo a la comisión. En el otro tema, pues, le agradeceré que me acerque la información. No me gustaría pensar que se van a resolver sin haberlo platicado antes con la parte quejosa o la víctima. No debería ser así como se resuelvan. Se deberían de platicar primero con la parte que acudió a la comisión. Y escuchando lo que decía la diputada Janet Guerrero de que otros comentarios de legisladores ayudan a tener un panorama más amplio, déjeme hacerle una pregunta última. ¿Qué opinión le merece a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
la postura a través de la cual la jefa de gobierno pretendió estigmatizar a Beatriz Gasca porque le llevaba vísperas y apoyaba a algunas de las mujeres que habían tomado la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya le reconoció el diputado Víctor Hugo Lobo su intervención en el diálogo en esa instancia. Pero en concreto, ¿qué opinión le merece a usted que la jefa de gobierno haya salido a tratar de estigmatizar y de señalar con el dedo flamígero del gobierno de la ciudad el activismo de una mujer que compartía la causa con algunas de las mujeres que habían tomado esa sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Le voy a agradecer mucho una respuesta muy puntual en este último tema. Muy amable. Buenas tardes a todos. Gracias, diputado. El diputado Temístocles Villanueva, por favor. Muchas gracias, presidenta. Presidenta Nacheli Ramírez, siempre es un gusto poder escuchar tanto el reporte de sus actividades como el ejercicio de su presupuesto. Es sin duda ejemplo de congruencia, de solidaridad y de mucha empatía. Quiero decirte, Nacheli, que me alegra que se haya generado un convenio de colaboración con la Comisión de Búsqueda, una instancia muy nueva para nuestra ciudad que tenemos que fortalecer, que tenemos que consolidar. Tiene mucha relevancia en el momento que está viviendo nuestro país y nuestra ciudad. Quiero felicitar por ello a la comisión y sin duda este camino que ha decidido mantener también la Comisión de Derechos Humanos, de los apoyos a las organizaciones de la sociedad civil que realizan una labor enorme cuando el Estado ha estado ausente, hay que reconocerlo, en muchos temas, en muchas poblaciones, y que la sociedad civil siempre sale a dar la cara, sale a encabezar esas batallas sociales. Hemos transformado el nombre de movimientos sociales en sociedad civil, pero la realidad es que son movimientos sociales con muchas banderas y que merecen seguir recibiendo apoyos. Por eso quiero también reconocer ese ejemplo de solidaridad de la Comisión. Por supuesto, la donación del 10% de su presupuesto para la atención de la emergencia sanitaria, como el Congreso de la Ciudad también dio ejemplo. Y quisiera, Nacheli, decirte que me preocupa mucho la negativa de las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez sobre la instalación de las oficinas de la delegación de la Comisión de Derechos Humanos. Nos gustaría que nos pudieras contar qué es lo que está ocurriendo con estas alcaldías que continúan negando la instalación de oficinas que son el acercamiento a la ciudadanía de todos los servicios que ofrece la Comisión de Derechos Humanos. Y finalmente también reconocer el énfasis a la nueva línea estratégica en favor de la salud mental. Es un tema que a todos y a todas nos preocupa ahora que las personas fueron recluidas durante tanto tiempo en razón de la pandemia. Sobre todo el tema de niñas, niños y adolescentes que tendrán que reiniciar una vida social en sus escuelas una vez que sea posible, en un momento tan importante para el desarrollo de cualquier persona, la infancia. Es el momento en el que aprendemos a convivir, a compartir, a coexistir. ¿Y qué va a pasar con todas estas generaciones que llevan prácticamente un año recluidas en sus casas? Muchas gracias, Nacheli, y por supuesto que el Congreso debe considerar la propuesta de techo presupuestal para cumplir con esta justicia social en favor de las personas del servicio de limpieza de la Comisión de Derechos Humanos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Concluidas las intervenciones de mis compañeras diputadas y diputados, me permito ceder el uso de la palabra a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos para que responda esta última ronda y dé su mensaje final. Adelante, presidenta, por favor. Sí, ahora voy a empezar como revuelto. Temos, sí, Álvaro Obregón y Benito Juárez, igual de preocupados. Yo creo que lo que hemos estado viendo en estos, pues ya casi año y medio que tenemos operando en alcaldía, nuestra primera alcaldía fue Magdalena Contreras, ya pasó más de un año de que inauguramos con ella. Valoramos muchísimo la oportunidad que nos da de la atención a la gente, ¿no? Entonces, el que no tengamos todavía nuestras delegaciones en la alcaldía Álvaro Obregón y Benito Juárez nos preocupa también, nos preocupa mucho. ¿Cuál es la situación exactamente de estas dos alcaldías? En Benito Juárez
tiene ya previsto un espacio para la comisión en el nuevo edificio de la alcaldía, ¿no? Eso ya lo tenemos, digamos, comprometido con la alcaldía. La alcaldía nos ha reiterado que ahí va a estar nuestro espacio, pero de entrada llevaban algunos retrasos en la remodelación y en la construcción de estas nuevas oficinas, y viene viene la pandemia y esto se retrasó más, ¿no? Entonces, ahí sigue en retraso. Es la última información que tenemos, es que pues en el momento en que lo puedan hacer, lo van a hacer, ¿no? Pero que pues todavía ahorita no lo tenemos concretado, pero hasta ahí va. En el caso de la alcaldía de Obregón, no hemos tenido ninguna información en concreto. ¿Sí? No sabemos, en algún momento en el transcurso de este año, ya llevamos 2 años con esto, ¿no? Desde que empezamos a hacer todo digamos, lo pertinente para que las alcaldías nos proporcionaran el espacio. Ha habido algunas propuestas, pero ninguna ha sido como concretada finalmente. Entonces, pues ahí tenemos ese pendiente, y pues esa es la situación de las alcaldías. Yo creo que aquí, y voy a ligar parte de lo que estabas comentando, diputado, con lo que el diputado Víctor Hugo también estaba compartiendo con nosotros, y que tiene que ver con esta parte de la conflictividad social. Creo que de entrada tenemos que regresar a lo básico. O sea, estamos aquí como algo que, como en todo, exacerba las cosas. ¿Qué es lo que está exacerbando el encierro? ¿Qué es lo que está exacerbando las medidas de distanciamiento? ¿Qué es lo que están exacerbando básicamente todo lo que nos rodea en este atípico 2020? Pues está exacerbando las desigualdades y también la violencia como lo normal, ¿no? Digamos, tenemos un grado enorme de normalización de la violencia, y ya lo decías tú cuando hablabas de los niños, las niñas y adolescentes, y que de ahí empieza y todo lo demás, sí, ¿no? Normalizamos que castigar con golpes porque así nos educaron, ¿no? Y de ahí partimos para normalizar básicamente cualquier nivel y cualquier expresión de la violencia entre nosotros. Y paralelo a eso, hemos abandonado algo que para mí es esencial para decirnos que somos seres humanos, que es la capacidad de diálogo. Nosotros somos dialogantes. Y generalmente la dejamos a un lado. Entonces, cuando yo digo que hay que regresar a lo básico, es cómo planteamos y regresamos a ser dialogantes. Y se puede ser dialogantes desde la relación con uno mismo, es importante, ¿eh? No tiene que dialogar con uno mismo, ¿no? Y dialogar con los demás. Y eso puede ser una persona o 2 personas o muchas personas. Si nosotros renunciamos a eso, nos renunciamos a lo que somos. Si la comisión renuncia a todos los días, estando ahí en la calle, a poner en el centro, en que se puede dialogar por más enojo, por más desigualdad, por más rabia contenida y evidenciada, estaríamos renunciando a lo que somos. Entonces, creo que la ruta y el reto es exacto. ¿Cómo hacemos y qué mecanismos tenemos para poner en el centro el diálogo? De entrada, nosotros como servidores públicos, desarrollando capacidades de escucha. O sea, no es obligación de los otros darse a entender. Es obligación de nosotros desarrollar habilidades para entenderlos. Y creo que ahí está la clave
está la clave de el trabajo. A partir de eso hay mucha estrategia. Nosotros estamos desarrollando y terminando por fin, ¿no? La renovación de nuestro modelo educativo. Estamos ahí diseñando una cosa que se llama pedagogía restaurativa, que tiene que ver con eso, cómo resolvemos conflictos, porque los conflictos son siempre, hasta con nosotros mismos, de nuevo, ¿no? ¿No? Y cómo nos lo resolvemos a nosotros mismos de manera amorosa, pacífica y paciente, ¿no? Entonces creo que es por ahí, ¿no? Y pues bueno, creatividad tenemos muchísima y lo único que hay que hacer es tomarlo ahí y hacerlo. Y cada uno, ustedes mismos, otros, quienes tenemos esa obligación, además, como funcionarios públicos, pues es desarrollarla. Para la comisión, la clave es cómo trabajamos con la gente que está aquí, que viene aquí, que nos escribe, ¿no? O que viene y deposita su confianza para que nosotros resolvamos esos conflictos, pero también lo está en cómo cada vez más somos más próximos nosotros mismos, ¿no? Y cómo cada vez más hacemos este trabajo que la verdad nos ha dejado el 2020, que es el trabajo más claro de proximidad con la gente para hacerlo, ¿no? Entonces creo que por ahí hay muchos espacios de participación entre todos y todas nosotros, en estos espacios, digamos, de poder ver figuras en donde ha resultado, qué ha resultado, que no, qué pueden hacer unos porque trabajan con cierto tipo de poblaciones y qué podemos hacer nosotros. Y de ahí ir construyendo, básicamente es recogiendo las piezas de un rompecabezas que dedicamos a perder, ¿no? Entonces creo que por ahí tendríamos que hacerlo. Tribunales de tutela, sí, fundamentales. Yo creo que, a ver, nosotros estamos a cargo del sistema no jurisdiccional. Nuestra Constitución en la Ciudad de México parte de que la garantía y la defensa de los derechos humanos se da a partir de dos grandes elementos: el sistema no jurisdiccional, somos nosotros, y el sistema jurisdiccional. El sistema jurisdiccional tiene pues la sala constitucional, lo cual aplaudimos igual muchísimo porque va a ir creciendo y va a tener dar herramientas, ¿no? Y tiene los juzgados de tutela y los tribunales de tutela que tienen una ventaja adicional y que están previstos para ser del ámbito local, ¿no? Ahorita hay, como lo señalas, diputado Lobo, hay solamente ahorita 2 recién creados y puestos en operación. Pero pues sí, vamos a requerir que esto vaya creciendo y que estén en la parte local y que se vaya aprendiendo, porque también hace falta ver cómo le vamos a hacer y cómo crecemos como sociedad para entender las diferencias entre lo que hace la comisión y lo que hace este sistema jurisdiccional en materia de lo mismo, que son los derechos humanos, pero tenemos diferentes atribuciones y maneras de acercarnos. Yo aquí lo que diría es, de los que trabajamos derechos humanos sabemos que un principio fundamental es la progresividad, ¿no? Y entonces sabemos, ¿no?, que ojalá todos de un momento a otro y acabando de hablar, todos tuviéramos garantizados todos nuestros derechos. Pero sabemos que también 2 cosas. Uno, que la misma situación objetiva no nos da para eso de un momento a otro y que esto es progresivo, ¿no? Y también sabemos que en esta progresividad y en esta historia, pues también se van generando nuevos retos y nuevas aproximaciones, ¿no? Por ejemplo, les quiero compartir en las últimas recomendaciones que este año hemos presentado, hemos colocado 2 estándares nuevos de derechos humanos a discusión, digo que han estado en discusión, pero que es la primera vez que se colocan como tales, y uno es el derecho a ser buscado, ¿no? Y el otro es, y tiene que ver con los estándares en términos de el derecho a un proyecto de vida. Entonces, esas cosas forman parte de esta visión de cómo vamos y cómo además nunca vamos a terminar. Es un camino inacabable y bueno, en lo que toca a los juzgados, pues sí consideramos que es importante y son importantes para construcción y para mandar, y además porque creemos que nuestra Constitución es una Constitución garantista y de avanzada, no nada más en este país, sino en toda la región, y que por lo tanto, pues sí es importante materializarla.
Lo que me planteaba Janet, a qué programas. A ver, en la parte fundamental del incremento se va a ir a la parte que les comentaba del servicio de limpieza, lo que implica en los costos. Y pues igual a asegurar la mejora y la permanencia de las prestaciones del personal de la comisión. Porque todo esto que yo planteé aquí, pues no lo hice yo. ¿No? Todo esto lo hacen casi 700 personas que trabajan aquí. Y entonces los programas es lo que estamos siguiendo, lo que vamos a hacer, estas nuevas líneas estratégicas, reforzar nuestra proximidad, reforzar nuestra atención a víctimas, reforzar nuestra visión de justicia restaurativa con 700 personas a las cuales cuidamos y valoramos, ¿no? Entonces, eso sería pues mi contestación, mi querida diputada Janet, en relación a cómo estaría aplicado esto en relación a estos programas, ¿no? Y estaríamos dispuestos a seguir aportando. Sí, estamos dispuestos. Estaremos dispuestos siempre en la medida de lo que podemos hacerlo, porque no se puede hacer derechos humanos sin empatía. Con responsabilidad presupuestal también, eso es importante, ¿no? Y finalmente, el diputado Doring, sí, con muchísimo gusto envío el convenio para ustedes. Lo otro que tiene que ver con completamente de acuerdo contigo, diputado, le estoy pidiendo ahorita que los tengo aquí enfrente, atrás de una pantalla, ¿no? A mi cuarta visitadora y a mi tercer visitador, que te busquemos lo más pronto posible para platicar sobre tus quejas. Y creo que con eso di respuesta a, pues bueno, más allá de la parte, digamos, de señalar a alguien o cualquier tipo de cuestión, pues naturalmente nosotros no estamos, creemos que la estigmatización es discriminatoria, ¿no? Que revictimiza, y pues eso es en general como en esos términos, ¿no? En específico con lo que tú hiciste referencia, no tengo ninguna opinión así como referente así. Tengo una opinión que es una opinión en lo marco, y sí creo que parte también que nos hace avanzar sobre lo que exactamente estábamos platicando hace rato, que es la conflictividad social, tiene que ver con que tenemos que pues evitar en esas narrativas solamente, ¿no? Creo que hasta ahí quedé. Entonces déjenme cerrar. ¿Ya puedo cerrar? Esta es la réplica, ya nada más si puede cerrar, Naya. Sí. Pues básicamente me toca ahora sí de esta parte agradecer al Congreso. La verdad es que es muy poco el tiempo para presentar. Ya habrá tiempo el año que entra cuando presentemos el reporte de lo que hemos hecho este año para ampliarlos más, ¿no? Pero sí hay también mucho trabajo que hemos hecho con ustedes. Yo quisiera decirles que como institución agradecemos muchísimo también la apertura que ustedes siempre tienen, la confianza que depositan en la comisión para acompañar donde ustedes crean que lo podamos hacer su trabajo legislativo. Lo hacemos también de manera cotidiana, y esto lo tiene que saber quienes ahora sí que no nos ven todos los días, y lo sabe. La comisión tiene un trabajo estrecho con el Congreso, en donde pues cada uno respeta lo que nos compete. Nosotros sabemos cuál es su responsabilidad y también asumimos la nuestra y actuamos en consecuencia, haciendo nuestras observaciones, platicando, trabajando con ustedes, porque pues es igual de importante para nosotros en esta labor de defensa el poder
a tener incidencia en que los marcos normativos que se generan en esta ciudad sean acordes y apegados a los derechos humanos. Entonces, pues sí, aprovechar estas partes finales para decir esto, agradecer siempre la apertura para el trabajo con la comisión. Lo segundo tiene que ver con algo que ya venía tejiendo, ¿no? Para la comisión ha sido un gran reto y es un reto que hemos enfrentado trabajando, porque desde un principio los colocamos en la ruta de los servicios esenciales para esta ciudad. Y eso lo hicimos en marzo y en noviembre sabemos que lo somos. Somos importantes para la gobernanza, somos importantes para la gente. Así nos concebimos y así orgullosamente caminamos. Entonces, agradecerles pues la lucha que den por nuestro presupuesto en breves semanas, ¿no? Es un presupuesto, como lo ven, con todo y todo es un presupuesto austero. Vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo y más con eso, siendo responsables, ¿no? Y entonces, pues, nuevamente solicitarles, pues, su apoyo para que cuando, pues, tengan que discutir los presupuestos, sabemos que es una temporada difícil, pero que consideren que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México trabaja todos los días para los que habitan y transitan en esta ciudad. Muchísimas gracias. Gracias, presidenta. Pues con la información vertida y la responsabilidad, como siempre, en materia presupuestal que tiene esta comisión, vamos a contar con mayores elementos para realizar un análisis exhaustivo correspondiente al momento de aprobar nuestro presupuesto de egresos para el 2021. Y siempre procurando en todo momento cumplir con nuestra obligación constitucional de promover, respetar y proteger los derechos humanos de las y los capitalinos y sobre todo hacer frente esta contingencia a través de esta comisión. Sabemos que juega un papel fundamental en estos tiempos. Y bueno, pues Nayeli, nuevamente muchas gracias, ha sido un placer como siempre. Al haber agotado las intervenciones, agradecemos la participación de nuestra presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Agradezco también a mis compañeras y compañeros y con esto damos por concluida la mesa de trabajo. Muchas gracias, muy buen fin de semana a todas y a todos. Gracias, abrazos a todas y a todos. Nos vemos. Buenas tardes. Buena tarde a todas y todos. Hasta luego. Cuídense. Dios, Jorge. Hasta luego, felicidades. Felicidades.